Una manera fácil y rápida de ver los 12 conceptos también desde el grupo. En medio del crecimiento de Alcohólicos Anónimos, los unos mandaban a los otros y los otros mandaban a los unos. La pelea parecía que era por quién mandaba a quién. Si los custodios, los gerentes o los delegados, o quién era el que mandaba en la comunidad. Entonces nacen los 12 conceptos para no pelear por el poder en el servicio. El tercer párrafo del folleto, los 12 conceptos ilustrados, dice: ¿cuál era la tarea que debía cumplir cada uno de los entes de servicio? ¿Cómo debían relacionarse entre sí? ¿Quién tenía el mando de ellas? ¿Cuáles eran sus respectivas obligaciones y cuáles sus derechos? Entonces nacen los 12 conceptos. Concepto 1. La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos debe siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. Quiere decir esto que la responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales radica en los grupos y no en los custodios o en los delegados o en la OSG. Los grupos son los que sostienen económicamente los entes de servicio, aportan los viáticos de los custodios, los empleados de nuestra OSG. Igualmente los grupos son quienes aportan el elemento humano para todos los entes de servicio. De allí la importancia de enviar miembros bien estructurados para que la comunidad progrese y no se estanque. Concepto 2. Los grupos delegan en la conferencia la autoridad total para el mantenimiento activo de nuestros servicios mundiales. Es apenas claro que cualquier cantidad de grupos de cualquier comunidad, si quieren funcionar coordinadamente, pues deben delegar en una oficina su administración. En nuestro caso, los grupos delegan en la Conferencia de Servicios Generales el funcionamiento de nuestra comunidad, donde asisten los delegados, custodios, personal de la OSG y el personal de la revista El Mensaje. El concepto 2 desde el grupo es la asamblea del grupo, o sea, los miembros del grupo, quienes delegan funciones en sus servidores, en el RCG, el RI, coordinador general, secretario, tesorero, etc. Respecto a la importancia de la delegación, el último párrafo del concepto 2 dice: al hacer esta trascendental entrega, es decir, al delegar la dirección de la comunidad a los grupos, nosotros los antiguos miembros, o sea, el doctor Bob y Bill, y los que conformaban en ese entonces las juntas directivas, dice: profundamente esperamos haber evitado los tropiezos que han hecho fracasar a menudo tantas sociedades, porque sus fundadores o líderes no delegaron, ni repartieron oportunamente su propia autoridad, ni tampoco delegaron su responsabilidad o dirección. Concepto 3. Dotar a cada uno de los elementos de servicio mundial con un derecho de decisión tradicional. Es decir, cada ente de servicio y quienes allí laboran tienen el derecho a decidir qué hacer según sus necesidades, obviamente dentro de los principios de Alcohólicos Anónimos. El concepto 3 desde el grupo: cada servidor o líder tiene el derecho de adoptar sus propias decisiones, siempre y cuando no vaya en contravía de los principios de Alcohólicos Anónimos. No debemos tener miedo al otorgar este derecho a nuestros servidores. El párrafo 14 nos da una buena alternativa. Siempre habrá autoridad final suficiente para corregir la ineficiencia, la mala operación o el abuso. Si la conferencia no funciona bien, los grupos pueden mandar mejores delegados. Si los custodios se salen de la línea correcta, la conferencia puede censurarlos o aún reorganizarlos. Si la oficina central de servicio está fallando, los custodios pueden elegir mejores directores y contratar un mejor personal asistente. Igualmente, el penúltimo párrafo nos dice:
Este derecho de decisión no debe utilizarse como excusa para no tener que rendir los informes que se requieren para cada acto de importancia. Nunca debe ser utilizado como motivo para excederse constantemente a una autoridad claramente definida, ni como excusa para dejar de consultar a quienes deben consultarse antes de tomar una decisión o acción importante. Todo nuestro programa de Alcohólicos Anónimos descansa en el principio de la mutua confianza. Concepto 4. Por toda la estructura de nuestra conferencia, nosotros debemos mantener a todos los niveles de responsabilidad un derecho de participación tradicional, es decir, por tradición y no por ley. En todo lo largo y ancho de la estructura de Alcohólicos Anónimos, todos los miembros tienen derecho a elegir y ser elegidos. Este es el concepto de la democracia que aplica tanto a nuestros entes de servicio como a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Concepto 5. En toda nuestra estructura de servicio mundial, un derecho de apelación tradicional debe prevalecer, asegurándonos así que la opinión de la minoría será oída y que las peticiones de rectificación de los agravios personales serán consideradas cuidadosamente. Tanto para los grupos como para los entes de servicio les es otorgado el derecho de ser escuchados como minoría en caso de una decisión y también de ser escuchados individualmente en caso de verse afectada su integridad física o moral. Concepto 6. La reunión anual de la conferencia delega en la Junta de Custodios el mantenimiento de nuestros servicios mundiales. Este es también un concepto de delegación, pero en este caso es la reunión anual de la conferencia la que delega en la Junta de Custodios el funcionamiento corporativo de Alcohólicos Anónimos. El concepto 6 desde el grupo se refiere a la misma delegación del concepto 2, cuando la asamblea del grupo delega en su junta de servidores. Concepto 7. La reunión anual de la conferencia tiene sus derechos y poder, al igual que lo tiene la Junta de Custodios de Servicios Generales. El asunto de este concepto es que surge la pregunta: ¿quién tiene más poder o quién manda sobre quién? En realidad, el concepto nos otorga un punto de equilibrio, nos dice que no se trata de quién tiene más poder, sino de que nos pongamos de acuerdo a tal de que cumplamos con el servicio. Igualmente sucede en el grupo. ¿Confrontamos la autoridad del coordinador general del grupo o la autoridad del RCG contra la autoridad que tiene la conciencia de grupo? Lo sano y efectivo es proponer acuerdos con el fin de que cumplamos con nuestro objetivo primordial. Recordemos que el objetivo primordial no es demostrar quién sabe más, sino pasar el mensaje. Concepto 8. En términos generales, este concepto hace referencia exacta de las funciones de los custodios de la Junta de Servicios Generales, tales como funciones en finanzas, en supervisión y administración en general. En el caso del grupo, pues se trataría de las funciones que debe ejercer cada servidor, tales como el coordinador general, el RCG, el RI, el secretario, el tesorero, etc. Concepto 9. Este es el concepto que habla del liderazgo, tanto para el grupo como para los entes de servicio. Aplican las 6 recomendaciones de un buen liderazgo que se describen en este concepto. Y dice: en algún título de nuestra literatura se encuentra una frase que dice: nuestros líderes no nos impulsan por mandatos, nos dirigen con su ejemplo. En efecto, les decimos: trabajen para nosotros, pero no nos manden. Primero, un líder en Alcohólicos Anónimos es por lo tanto un hombre o mujer que puede personalmente poner en efecto principios, planes y políticas. Segundo, el buen liderazgo también tendrá presente el hecho de que un plan o una idea excelente puede ponerse por cualquiera, de cualquier parte. Por consecuencia, el buen liderazgo con frecuencia descarta sus propios planes predilectos para adoptar otros mejores y atribuye el mérito a quien le corresponde. Tercero, el buen liderazgo nunca esquiva la responsabilidad. Cuarto, un líder debe darse cuenta de que incluso la gente soberbia o airada a veces tienen razón, mientras que los más serenos y humildes
pueden estar equivocados. Quinto, otro requisito para ser líder es el de dar y tomar, la capacidad para transigir de buena gana cuando un arreglo apropiado pueda hacer progresar una situación en lo que parezca ser la dirección correcta. Y sexto, la visión. La visión es, según creo yo, dice Bill W., la capacidad para hacer buenas evaluaciones, tanto para el futuro inmediato como para el futuro lejano. Concepto 10. A cada responsabilidad de servicio debe corresponder una autoridad de servicio igual. El alcance de tal autoridad debe ser siempre bien definido, ya sea por la tradición, por resolución, por descripción específica del trabajo o por estatutos y reglamentos apropiados. Bueno, es cierto que cada responsabilidad debe tener una autoridad, pero este concepto no describe específicamente esto. Para entender lo que Bill W. quiso decir, utilizaremos un dicho o proverbio popular que dice: cada loro en su estaca. Como dice el preámbulo de este concepto, el alcance de cada autoridad debe ser siempre bien definido. Es decir, el RCG, el MCD, el delegado, el custodio, el coordinador del comité del área y todos los servidores, cada uno tiene sus propias funciones en cada escenario de su servicio. Esto se escribió con el fin de que los custodios no crean que pueden mandar en el comité del área, o que el delegado puede mandar en el distrito, o que el MCD puede mandar en los grupos. No, señor, cada loro en su estaca es el espíritu del concepto 10. Obviamente aplica en los grupos y en los entes de servicio. Concepto 11. Este concepto describe que la Junta de Custodios tiene comités auxiliares que les ayudan a cumplir con la labor corporativa. Así como los grupos y los entes de servicio tienen comités de apoyo tales como comités de información pública, comité de apadrinamiento, comité de finanzas, comité de eventos, etcétera, pues también nuestra Junta de Custodios los tienen. Concepto 12. Este concepto nos dice que el personal de la reunión anual de la conferencia y sus resultados como tal, pues siempre actuarán dentro del marco de nuestras tradiciones. Por tal motivo, enuncia unas garantías para que nunca se violen los derechos de los miembros de Alcohólicos Anónimos. A saber, primera garantía: la conferencia nunca se convertirá en sede de peligrosa riqueza o poder. Segunda garantía: fondos suficientes para su funcionamiento más una reserva adecuada serán su prudente principio financiero. Nunca debemos tener dineros adquiridos por otros medios más que por los nuestros. Tercera garantía: que ninguno de los miembros de la conferencia o la comunidad sea nunca colocado en posición de autoridad sobre ninguno de los otros. En Alcohólicos Anónimos nadie es más que nadie. Cuarta garantía: que todas las decisiones importantes sean alcanzadas por discusión, votación y siempre que sea posible por unanimidad. Este es el concepto 4, que es elevado a garantía, que da derecho a todo miembro a elegir y ser elegido. Quinta garantía: que ninguna acción de la conferencia o de la comunidad sea punitiva a personas o a una incitación o controversia pública, es decir, por ningún motivo castigamos a nadie, ni en privado ni públicamente. Y sexta garantía: que aunque la conferencia pueda actuar al servicio de Alcohólicos Anónimos, ella nunca deberá realizar ninguna acción de gobierno, es decir, jamás podrá dar una orden de mando, sino acciones recomendables. De esta manera podemos ver el favor que nos hacen los conceptos en la situación del servicio. Es pertinente finalizar con el último párrafo de nuestro manual de servicio, que dice: la suma de todas estas actitudes y prácticas es, a nuestro parecer, la genuina esencia de la democracia, en acción y en intención. La libertad bajo Dios para crecer a su imagen y semejanza siempre será la meta de Alcohólicos Anónimos.